¿Qué tal amigos de Aquí me quedo Perú? Hoy toca literatura. Vamos a entrevistar nada menos que a Carlos de la Torre por una experiencia interesante que hemos tenido con uno de sus libros. Y para esto un agradecimiento a la AAA, la Asociación de Artistas Aficionados, que nos está brindando su muy cálida y deliciosa cafetería, donde vamos a entrevistar a Carlos de la Torre con su último libro y su última publicación. ¿Qué tal amigos de Aquí me quedo Perú? Estamos nada menos por entrevistar a Carlos de la Torre con su última obra, su última publicación y novela Control de Plagas. Hoy estoy sereno, tranquilo. Así me ha dejado esta novela porque es una novela intensa. Es una novela que en mi caso me ha removido toda una serie de asociaciones que ahora con Carlos de la Torre vamos a despejar también otras curiosidades de varios niveles. A nivel de la novela, a nivel de él como literato, de la literatura en general y de todo lo que rodea a un literato del mundo de la literatura. Voy a hacer muchas preguntas, tengo muchas curiosidades. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación, gracias al programa Aquí me quedo Perú. Bueno, es un placer poder estar con ustedes, ¿no? Y me alegra mucho que te haya dejado esas sensaciones la novela, ¿no? Es lo más importante, creo, para los autores cuando alguien lo lee y de alguna forma le transmite alguna emoción, ¿no? Exacto, porque la literatura tiene un poco ese fin, que es también provocar en el lector reflexiones, sensaciones emocionales o incluso hasta sensaciones físicas. Hay un paralelo de la literatura con el teatro porque es como que uno está leyendo el libreto en donde tú estás eligiendo los actores y tú estás eligiendo el entorno, la fotografía, porque te lo tienes que imaginar. Es como que el libro te obliga a hacer el montaje en tu cabeza, ¿no? Cuando tú creas esta obra, ¿te pasa un poco lo mismo? ¿Cómo es tu acto creativo? Sí, definitivamente mi proceso creativo implica el imaginarme estos espacios, estos escenarios, ¿no? Y claro, hay una suerte de montaje en la cabeza con imágenes, ¿no? Eso es inevitable y con sonidos también. Yo creo que algo importante cuando se desarrollan pues, las escenas en la literatura tiene que ver justamente con explotar los sentidos, ¿no? Y tiene que, pues, que ver con lo visual, con lo auditivo, ¿no? Entonces, y hablando de explotar los sentidos, señores, tienen que leer esto, tienen que leer esto. Algo te iba a preguntar al respecto. Hay como una línea en donde siempre tocas los temas bélicos. ¿Y eso surge a partir de qué? creo que de mi pasión pues por la fantasía épica, la ciencia ficción y también por los videojuegos. Son temas muy recurrentes en este tipo de ficciones y por alguna razón siempre me he decantado por historias bélicas, ¿no? Incluso cuando no he tocado directamente literatura bélica, hay componentes de esto, ¿no? Incluso la novela que va a salir este año con Torre de Papel, que se llama En el Hampa, que se publica para la FIL Lima. En el Hampa, una nueva, una siguiente. Sí, pero claro, sí, pero no es de ciencia ficción en este caso, es más bien una novela de narcos, así. Tiene escenas que parecen que parecen bélicas, ¿no? Que parecen de guerra. Sí. Es que bueno, actualmente los narcos creo que tienen, si no tienen Sukhoi, los deben tener por ahí. Porque sé que tienen submarinos los narcos, ¿sabes? Cuidado. Sí. Algo de eso de repente habrá. Bueno, un poco más urbano el tema, ¿no? Pero sí hay todo un componente de estrategia que iba a ser importante, ¿no? Sí, la razón en mi caso para gente de mi generación cuando leí esta novela es porque me toca reminiscencias. Uno por su edad pues ha vivido las épocas de Velasco, entonces después de todo lo que pasamos en nuestra infancia con Velasco, cuando llegó Sendero pues para nosotros es un picnic, pues ya estamos curtidos emocionalmente, ¿no? Entonces, y esta novela hace que nosotros un poco revivamos esas sensaciones, además con una óptica muy particular que es este mundo de posguerra, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, el escenario posapocalíptico es algo que me había llamado bastante la atención desde siempre, ¿no? Te comentaba antes de la entrevista que yo me he influenciado mucho en la saga Fallout, que es una saga pues muy conocida, posapocalíptica de videojuegos, pero yo ya he tocado este tema, por ejemplo, en el cuento Son Pocos Pero Son, que se publica en la antología de ultraviolentos de Altazor, en donde también trabajo pues un mundo posapocalíptico, ¿no? No con las características de control de plagas, pero sí era un interés para mí, ¿no? Creo que se relaciona también con la posibilidad de vincularlo de alguna forma a la lógica del western, ¿no? Que es un estilo narrativo que siempre me ha llamado la atención y que me parece que permite desarrollar muy bien estos espacios complejos, ¿no? Y violentos de la sociedad. Entonces,
algo de western creo que también tiene el libro, ¿no? Yo creo que sí, porque esto me hizo recordar también a López Albújar en El Campeón de la Muerte, solo que a la enésima potencia. Entonces, sí, totalmente. Entonces, por ahí va el tema. Algo te iba a preguntar también al respecto, pero bueno, ya vendrá la idea. Una pregunta que tengo acá anotada para no es... el tiempo me dice que fue cerca de 5 años el proceso hasta que la novela salió de edición, ¿no? Claro, hasta que se edita, sí. De hecho, cuando yo le escribo de tirón. Recuerdo que me había topado con un documental que se llama Seigest, sobre Mesías Solares, que me fascinó, la verdad, me llamó mucho. Mesías Solares. Sí, Mesías Solares, ¿no? Como Jesús, Krishna, ¿no? Y hablaban de esos temas y las relaciones que tenían, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa posibilidad, y me topo con otro documental que se llama El secreto de los incas, que se encuentra en YouTube, en donde hablan del fin del mundo andino vinculado a la llegada de los españoles, y cómo el padre de Pachacútec había predestinado, pues, que se iba a ir todo al diablo, ¿no? Que en 5 generaciones... Este es el otro libro sobre Piros. ¿Cómo es el título de ese libro? La conquista de Piros. La conquista de Piros. Sí, de hecho, la historia peruana creo que es importante para todos los escritores, ¿no? Incluso los de ciencia ficción nos referimos muchas veces a nuestra realidad social e histórica, y en el caso de la conquista de Piro hace un símil, ¿no? Con la conquista del Perú, sí, sí. Además, tengo entendido que el equipo de producción se ha leído los libros anteriores, ¿no? Confírmeme si es cierto, ¿no? Creo que se han leído todas las sagas. Es un poco por ellos que yo llego a este libro, ¿no? Entonces, sí, es una cosa increíble. Vamos a pedir un cafecito porque esto está intenso. Ya regresamos con Carlos de la Torre. Seguimos aquí entonces con Carlos de la Torre y su última publicación, Control de Plagas. Por ahí escuché que alguna de tus otras novelas tenían el catálogo de Space Opera, porque en este caso era una cosa intergaláctica. En este caso, en el caso de Control de Plagas, ¿cómo la catalogas? ¿Es como una novela bélica de ficción? ¿Cómo se le dice eso? Bueno, se enmarca dentro de las novelas posapocalípticas, ¿no? Están dentro de ese género. Ya es un género nuevo, por así decirlo. No, ya hay bastante contenido posapocalíptico, ¿no? Con esas características, postnuclear incluso, ¿no? Todo ese rollo ya existe. Claro, yo le meto más el tema andino, ¿no? Que era mi intención, era jugar con un mundo posapocalíptico andino, entre comillas, ¿no? Por ahí incluso se tocan distritos por los cuales yo he vivido y pasado, ¿no? En donde se dan batallas y caramba, uno se identifica con eso. Aquí también hay una coincidencia, es decir, si bien esto fue publicado antes de los sucesos políticos internacionales que estamos viviendo, y que curiosamente se acoplan perfectamente esto casi como si fuera una predicción, ¿qué sientes? ¿Es una coincidencia? ¿Fue una premonición? ¿Habían datos sociológicos que te hacían ver eso un poco? Porque digamos que estamos a un pelín de que esto pueda pasar, señores. O sea, es decir, están las condiciones por ahí gestándose, a algunos les encantará, a otros no. Pero ¿cómo fue eso? ¿Esa coincidencia con el riesgo nuclear que existe ahora? ¿Cómo fue? Bueno, creo que es un miedo permanente desde la Guerra Fría, ¿no? A pesar de que haya terminado la Guerra Fría, el miedo al desastre nuclear es permanente. Incluso se trabaja en varias ficciones como E.I.O., me parece también, ¿no? Claro, usan otras tecnologías, pero es la misma idea, ¿no? De destrucción del mundo. Por ahí fue la idea. Yo no, la verdad, nunca imaginé que iba a darse tan rápido este tema de Ucrania-Rusia, que claro, había lecturas que podían indicarte que iba a haber problemas, pero no que escalara de esta manera ni tan rápido, ¿no? Yo no me lo esperaba de esa forma. Sí, pues incluso con estas voces que están diciendo ahí de la conexión cada vez más fuertecita entre Colombia y OTAN, que harían que Perú sea la Perucrania, o sea, todos esos riesgos, ¿no? Entonces uno mezcla todo eso, esos datos que ingresan con la novela cuando la lees y se hace más intensa todavía por el momento, ¿no? Otra preguntita que tenía por ahí... Esto de que el libro a mí me funcionó como una especie de duende que me da instrucciones, que me sugestiona, que es como una especie de diablito que casi me guía a hacer cosas con esta segunda voz que siempre, ¿no? Te está hablando como un duende al oído. ¿Eso fue surgiendo creativamente? ¿Lo tenías planeado como? Es una decisión que yo tomo al iniciar el libro, ¿no? Yo cuando empiezo la novela, lo primero que hago es estructurar la idea de los capítulos. Yo dije, quiero que la novela llegue a... Me imaginé más capítulos, la verdad, ¿ah? Porque tenía que ver con un tema numerológico, ¿no? Sí, por ahí escuché que creías que se extendiera más. Sí, tenía que ver con un tema estrictamente numerológico, que se basaba en ciclos de 800 años, ¿no? Un rollo así que se podía contar incluso con cantidad de veces que
que unas estrellas se juntan, ahorita se me ha ido cuáles. Tiene que ver con la astrología ya. Con astrología, ¿no? Entonces había un número determinado, ¿no? 80, el número 80, ¿no? Y que tiene que ver también con la cantidad de veces que estos astros, creo que son Júpiter y Saturno, se cruzan y que coinciden con lo que en el mundo andino es el fin del mundo, ¿no? O sea, hay etapas que supuestamente en el mundo andino se han considerado el fin del mundo. Una de ellas es justo para la llegada de los españoles y otra es 800 años antes, pero hay una conjunción estelar que se da distintas veces, que son 80 en total, que determina este fin del mundo en teoría, ¿no? Entonces yo quería jugar con eso. Y que se Era demasiado. para el libro, ¿no? Para el libro era demasiado. Sí. Pero para ya la curiosidad de los estudios se supone que son investigaciones que de repente quién sabe habría que ahondar, porque si los incas se metieron tanto en eso es porque algún fundamento tenían. Sí, bueno, es parte de la tradición, ¿no? Que tiene que ver con temas astrológicos. También en el libro se menciona mucho el tema del cambio de era, ¿no? De la era astrológica, que más o menos es de 2100, 2200 años aproximadamente, y se asume pues que actualmente continuamos en la era de Piscis, ¿no? Y que lo que viene va a ser la era de Acuario. Y pues esto se relaciona a un montón de temas, ¿no? Te comentaba Seiges hace un rato, y yo recuerdo, por ejemplo, que en Seiges hacen la referencia de que cuando Moisés baja pues con las tablas, se topa que están adorando un toro, ¿no? Y el problema es que el toro era la deidad de la era pasada, ¿no? Y estaban en la era más bien del carnero, ¿no? Que es Capricornio, si no me equivoco. Entonces, este documental vinculaba a las creencias preponderantes en el mundo con símbolos astrológicos, ¿no? Con galaxias, etcétera. Me pareció bellísima la idea y pues en todo el libro está esta idea de que la era de Piscis va a terminar y va a empezar la era de Acuario, ¿no? Y va a determinar nuevas condiciones, ¿no? Claro, no, sí, el libro es fascinante por toda la información que se trasluce, todo eso, ¿no? Yo en mi caso, pues, he leído bastante, pero digamos, en forma desordenada, porque simplemente mi infancia fue una mezcla de juguetes, enchufes y biblioteca, ¿no? Mi madre tuvo el buen tino de llenarme la casa de libros, entonces tenía esa combinación, ¿no? Juguetes, enchufes y bibliotecas. Entonces, dentro de todo eso, él había leído muchas cosas, pero no era tanto novela lo que yo había leído. Entonces, pocas veces he leído novelas y en estas veces que me encuentro con una novela como esta, Control de Plagas, con esta conexión que tiene con los sucesos actuales, es una novela muy potente, ¿no? ¿Cómo te va con esto ya como modelo de negocio en la literatura? Porque entiendo que tú además eres politólogo, que trabajas en ciencias políticas. ¿Cómo es eso? ¿Y eso cómo se conecta con tu literatura? ¿Cómo surge eso en tu vida? Claro, yo de profesión soy politólogo, pero me he dedicado básicamente pues a la gestión cultural y a la producción literaria, ¿no? De hecho, no he dejado de lado mi carrera porque me fascina, me encanta, incluso escribo artículos al respecto, asesoro empresas, ¿no? En distintos temas, pero claro, mi trabajo fundamental es la literatura. Si tú me dices qué tan rentable... Tu eje psicológico, por así decirlo. Sí. Pero claro, si me dices qué tan rentable es complicado, ¿no? Si no me dedicaría tal vez de lleno a la literatura. Podría ser, ¿no? Aunque me fascina lo otro también. Entonces ahí tengo esa duda, creo. Exacto, es una pregunta que un poco va de la mano de lo que decía. Como modelo de negocio de la literatura, ¿cómo va eso en el Perú, contigo, con tus colegas? O sea, de lo que empecé en un primer momento, está mejor la circunstancia, definitivamente, ¿no? Ahora los libros están en librerías. En un primer momento entrar a librerías solamente era muy complicado. Ahora hace un rato nos preguntaron por el libro, pues si pudimos decir, está en cualquier librería, ¿no? Y efectivamente van a Crisol, a Ibero y lo van a encontrar. Pero antes no era así, ¿no? Entonces había dificultad de poder acceder al público en general. Y como modelo de negocio es muy sacrificado, ¿no? O sea, si te quieres dedicar a literatura es una dedicación exclusiva, es viajar a ferias, es estar promocionando el libro de forma permanente. Y el espacio que sí tiene un poco más de llegada económica vendría a ser la literatura infantil, ¿no? Porque conecta directo con colegios, conecta directo con editoriales que ya tienen posicionado el mercado, pero la literatura más como esta implica pues un trabajo permanente de los autores, ¿no? Y ya no me da el cuerpo para eso. Antes lo hacía, pero ya... Qué curioso, pasa un poco mismo con la actuación. O sea, el teatro para niños es el que es más establemente rentable por el consumo y porque los padres lo tienen como un gasto ya predeterminado la educación de sus hijos, ¿no? Sí, claro, en Perú se gasta por educar, pues, ¿no? Eso sí, pero claro, por divertimento está el problema todavía. Pero yo conozco amigos que se están dedicando de lleno y, claro, lo vinculan con otras cosas. Terminan educando, definitivamente terminan educando.
o sea, asesorando a personas en redacción, cosa que también hago, eh, dando talleres o simplemente... Talleres de literatura en este caso. Sí, talleres de literatura, ¿no? Pero, o sea, hay formas de utilizar la literatura también para Sí, trabajar, exacto. ¿no? Eso me lleva también a la siguiente pregunta que había elaborado. Voy a hacer un paralelo un poco para plantearte la pregunta. Por ejemplo, cuando un músico, alguien que le gusta la música, quiere manejar la profesión musical, tiene que conocer y dominar ciertos componentes, ¿no? Manejar partitura, conocer el tema notacional, tener una buena digitación para su instrumento, por ejemplo, toda una serie de elementos que él debe dominar para ser buen músico. Si quiere ser buen pintor, tiene que conocer primero esos elementos, ¿no? Si es óleo, conocer pues la trementina, o el trabajo con gouache, o el carboncillo, aceite de linaza, qué sé yo, cosas como esas, saber que te puedes envenenar con el blanco de plomo, con el blanco de titanio, ¿no? Cosas como esas. Y en la actuación también hay toda una serie de componentes que uno debe conocer que se concretan en 10 diagramas. Pero, por ejemplo, en la actuación, que es lo que más conozco, se puede aprender en determinada universidad, se puede aprender en determinada institución, y hay cosas que no las aprendes en ninguno de los dos sitios porque ya la profesión te las da, y porque incluso esas instituciones las desconocen, no las tienen porque son cosas muy nuevas. En el caso de la literatura, ¿cuáles son los componentes que debe conocer alguien que quiera por lo menos empezar a nadar, a navegar, a crear con la literatura? ¿Cuáles son sus componentes y cuáles son los secretos que no se encuentran en los sitios académicos? ¿Cuál es el real mundo del aprendizaje de la literatura? ¿Cómo manejas eso? Bueno, depende, me parece, de a qué esté yendo el autor, ¿no? Yo siento que de todas maneras, si bien hay vinculación entre poesía y narrativa, se separan de alguna manera, ¿no? La poesía es mucho más sensorial, mucho más emotiva. La narrativa, de todas maneras, trabaja un poco más con estructuras. Pese a que se puede jugar con eso, trabaja un poco más con estructuras de pensamiento en sí, ¿no? Y de cómo organizar las cosas. Yo creo que al final lo que nos dicen en los talleres, en los libros, en todos lados, sirve. O sea, sí tienen razón, ¿no? En muchas cosas. Siempre te dicen, por ejemplo, el primer borrador no es todo, tienes que corregir un montón de veces, y es verdad. Te dicen, no empieces a corregir antes de terminar la obra porque te vas a detener, y es verdad, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de cosas que están ya en el manual, en el manual, por así decirlo, pero claro, el ya mandarse a escribir y enfrentarse a una obra y sentirse o sentir que esta obra está realmente logrando objetivos es otra cosa, ¿no? Que yo creo que nadie te lo va a enseñar, es algo que es saltar al vacío y enfrentarte a tus ideas, a tus demonios, a tus conceptos, a tus prejuicios, y a partir de eso plantear cosas, ¿no? Y eso es difícil a veces. O sea, ese coraje para empezar a ahondar en uno mismo es tal vez lo más complicado, ¿no? Es tal vez lo más complicado. Pero cuando uno ya rompe eso, yo creo que se le facilita bastante, ¿no? Y hay otra etapa también, ¿no? Cuando uno ya entra al mercado económico de la literatura también, si yo siento personalmente eso, que cuando uno se siente presionado por este mercado también se aleja un poco de ese proceso bonito que es justamente enfrentarse a la literatura y a uno mismo, ¿no? Tanto leerla como hacerla es cuestionarse y revisar todas tus creencias, conceptos y constructos, ¿no? Que es lo que me ha pasado también a mí al leer el libro. O sea, te haces unas preguntas que no se te habían ocurrido antes, ¿no? O ves sistemas de pensamiento de los personajes que tú dices, oye, hay cosas que se parecen a lo que yo pienso y hay cosas que nunca se me ocurrieron. Entonces, la literatura te ayuda, supongo que para el creador también, a cuestionarte tú como evolución, como persona, ¿no? Yo creo que sí, y eso es tal vez lo más difícil, ¿no? ¿Difícil por qué? Porque, o sea, es reconocerse a uno mismo primero, pero eso es algo de lo que normalmente creo que no se habla, es poder afrontar las consecuencias de eso en tu propio entorno, ¿no? Porque asumamos, ¿no?, que cuando uno vuelca todas estas cosas en ficción, siempre saca cosas de uno mismo, y la familia, los amigos están buscándose permanentemente en eso, ¿no? Y puede traer conflictos. O sea, yo lo he vivido. ¿Buscando qué sentido? ¿Como que te analizan a raíz de lo que escribes, una cosa así? Claro que sí, claro. ¿Por qué has escrito eso? ¿Qué tienes en la cabeza, una cosa así? Sí, ¿estás hablando de mí? Claro que sí, claro que sí. Claro, la clásica. Pues no, oye, eso que has dicho, ¿de dónde lo has sacado? No, Claro que sí, claro que sí. Enfrentarse a eso es complicado, ¿no? Pero se supera, ¿no? Porque es parte del proceso creativo, y al final lo que otros les puede preocupar no tiene nada que ver, ¿no? Yo también tuve esa pregunta. Y dije, ¿de dónde has sacado esas ideas? ¿De dónde has sacado esos sucesos, esas asociaciones? Sí, pues.
¿Cómo ha hecho esa psiquis para crear todo eso? Claro, ese proceso es tal vez para mí lo más complicado, porque después el tema de la forma, claro, eso tiene que ver con el fondo, ¿no? Pero el tema de la forma se va mejorando y tiene que ver con encontrar una voz propia en ese proceso, ¿no? Pero para eso hay que enfrentarse a todos estos demonios y estar dispuesto pues a exhibirse de alguna forma, ¿no? A exhibirse de alguna forma, ¿no? Es parecido a la carrera actoral, sí, pues Claro. es entregarse de alguna manera. Entregarse de alguna manera. Ya regresamos con Carlos de la Torre. Continuamos con Carlos de la Torre y el libro Control de Plagas, que es su última obra, que versa sobre todo sobre estas atemporalidades de la guerra. Como tú dijiste, ¿cómo es este lema que dijiste? ¿Que la guerra qué? Es el eslogan de Fallout, ¿no? La guerra nunca cambia, dicen. La guerra nunca cambia, sí pues, y es un factor humano que se va a encontrar también en el libro, en donde aun cuando se consiga la paz exterminando determinadas otras sociedades, ¿no? Con las cuales entramos en guerra, el hecho de que se queden solamente ya todos los humanos en paz, siempre van a haber dentro de los humanos estos seres que van a volver a crear problema y medio, ¿no es cierto? Sí, claro, hay toda una, ahora que lo comentas, ¿no? Hay toda una narrativa también respecto a esta idea del otro, ¿no? Cómo nos enfrentamos a esta lógica del otro, que creo que ahí pueden sacarse lecturas, ¿no? De eso, de la realidad que vivimos, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a ella permanentemente. Exacto, varias lecturas, ¿no? Porque incluso el Perú es una entidad, pues, de alguna manera en guerra desde hace décadas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden encontrar, Carlos de la Torre, el libro? Los que quieran conseguir este libro, es muy, muy, muy recomendable, señores. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, muchas gracias. El libro lo pueden encontrar en cualquier librería, si no en la página de Torre de Papel Ediciones también, la buscan en Google, Torre de Papel Ediciones, lo van a encontrar sin ningún problema. Es relativamente fácil de encontrar el libro, por suerte, en Lima por lo menos, ¿no? En Lima. ¿Y cuáles son los siguientes proyectos? ¿Qué se viene ahora en literatura? Bueno, se viene una publicación también con Torre de Papel, esta vez de narrativa más urbana, te comentaba hace un rato, vinculada al tema narco, aunque siempre con elementos que bastante tirados de los pelos, ¿no? A mí me gusta jugar mucho con cierto nivel de sátira, con cierto nivel de sarcasmo, y esto me permite pues romper un poco las barreras de la realidad ficcional incluso, ¿no? He jugado con eso en esta nueva novela que se llama En el Hampa, que se publica para la Feria Internacional del Libro, que debería ser... Ya está planeado para esa fecha. No, ya está, ya tengo el borrador, todavía me lo ha mandado el editor hace poco, para últimas revisadas. Y pues es un libro, como decía, que se diferencia de mis otras obras, o de la mayoría de mis otras obras, porque es urbana, ¿no? Básicamente, pero con elementos que me gustan, incluso con elementos que parecen bélicos, ¿no? Como decían los caricaturistas peruanos, que aquí en el Perú la ficción, la realidad supera la ficción, ¿no? Quién sabe que de repente esa novela de Hampa urbana se quede corta con lo que realmente podría o pasa a veces acá en el Perú, ¿no? Es muy probable. Yo cada día me convenzo más de que la realidad supera la ficción. Sí, de verdad que sí. Muy bien, señora, ha sido un gusto conversar con Carlos de la Torre. Para mí ha sido un nuevo descubrimiento literario, para mí, digo, para mí, de lo que yo he estado leyendo. Muy recomendable el libro, muy intenso, muy potente. Prepárense, estómago fuerte para leer este libro. Y también se van a divertir porque también tiene su lado de humor negro, ¿no es cierto? Claro, bueno, tiene humor negro, tiene amor también en la novela, es importante, la pizca de amor. Exacto, un gusto a todos. Carlos, un gusto haber estado contigo en esta entrevista, ¿no? Una invitación para todos los amigos de Aquí Me Quedo Perú para el libro. Claro, amigos de Aquí Me Quedo Perú, ya saben, pueden encontrar el libro en cualquier librería, espero de verdad que les agrade. Yo la considero posapocalíptica andina, pero bueno, posapocalíptica tal vez basta, andina por los elementos de la cosmovisión andina que tiene, ¿no? La verdad espero que les agrade, ya saben, la editorial es Torre de Papel. Muchas gracias a todos por su atención y gracias, Fernando, por esta invitación. Gracias también. Excelente. Ahí nos vemos.